Déjenme saludar a dos amigas, a las que respeto, a las que admiro, a las que estimo mucho. Renata Turrent, asesora en políticas públicas, usted la ve orgullosamente conduciendo un espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Presenta todos los sábados a la 1 de la tarde. Querida Renata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Vicente, qué gusto estar por acá y con todo el querido auditorio que nos apoyan a pesar de que nos están tratando de censurar. Qué gusto estar por acá. Al contrario, mi querida Renata, el honor, el placer es de nosotros al verte por aquí. Carla Mote, la historiadora Carla Mote también ya llegó para hablar sin censura. Carla, un abrazo. Un abrazo, querido Vicente, querida Renata, qué gusto poder estar esta noche platicando con ambos. Estoy muy contenta y agradecida por la invitación. A ver, antes de hablar de Silvano Aureoles, que fue exhibido nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la hipocresía de esos que defienden la UNAM, que antes la criticaban y que ahora raya en violencia política de género contra Claudia Sheinbaum, a la que han llamado, entre otras cosas, un personaje porril, un personaje porro. Déjenme preguntarles, ¿qué onda con estos legisladores y legisladoras del PAN cuyo nivel da pues para esto que veíamos de una Lili Téllez amenazando a un personaje que deja su escaño en el Senado para apoyar los esfuerzos del presidente en La Laguna, un Damián Cepeda que dice, créanme a mí porque los otros mienten? O sea, ¿qué onda con estos, Renata Turrent? Perdón por decirlo así. Es que a mí lo que me impresiona es como si no existieran datos. O sea, yo quisiera saber qué pasaría si personas que abiertamente apoyamos la Cuarta Transformación saliéramos a decir cosas que van totalmente en contra de lo que dicen los datos, ¿no? O sea, lo que sale a decir este señor no tiene ni pies ni cabeza y hay datos que sustentan lo contrario. Entonces yo quisiera saber qué pasaría si nosotras aquí saliéramos a decir cosas que van en sentido contrario de lo que dicen los datos. ¿Qué pasaría con nuestros trabajos? ¿Qué pasaría con nuestros espacios en medios de comunicación? Probablemente habría consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias serían válidas porque no podemos salirle a mentir a la gente, mucho menos cuando tienes un cargo público. Entonces, a mí me impresiona que sigan pues saliendo así con tanta impunidad y tanto cinismo a mentir, pero por otro lado creo que me emociona ver que el tema de la reforma energética, de la reforma eléctrica se sigue tocando y se sigue tocando y que la gente está interesada, en la gente de a pie. La política se volvió pública, lo público se volvió más público y la gente está interesada en saber por qué los Oxxos pagan menos que las tienditas de la esquina. ¿Por qué las personas de clase baja, clase media, están pagando más que los grandes empresarios? Y creo que ese es el fondo del asunto. La gente está preguntando qué pasa con el litio, por qué estamos, qué pasa en otros países, por qué los empresarios están tan interesados en el litio. Y mientras estos personajes siguen mintiendo con cosas que se pueden comprobar con datos, ellos ya tuvieron la oportunidad de demostrar qué sucede con su reforma, con sus reformas. Pues la gente puede empezar a ver esos resultados y a cuestionar y creo que eso es algo muy positivo. Y la gente más avispada que nunca ya no se traga, bien dices, querida Renata y Carla, las mentiras de estos personajes que creo que traen, ayer lo mencionaba por primera vez y con esto insisto hoy, traen una campaña de echar por delante, sobre todo a las mujeres, a las legisladoras de oposición, en este ataque frontal y cada vez más virulento contra los secretarios que comparecen, en los debates de los temas torales en nuestro país, salvo que ustedes vean otra cosa, Carla. Me resulta un poco complicado pensarlo de esa forma, como si las lanzaran por el hecho de ser mujeres, digamos, en estos términos tan patriarcales. Yo creo más bien que parte de su propia agenda y convicción política, como en su caso Lili Téllez o Demián Cepeda, ambos, digamos, con total, más que claridad, yo diría convicción dentro de sus principios, pero que reiteradamente han demostrado que esa forma de acercarse a tribuna, de hablar en público, de dar declaraciones públicas,
tiende a ser manipuladora, mentirosa, y yo no creo que a Lili Telles la envíen y que ella ingenuamente no sepa lo que está pasando. Yo creo que desde, pues, prácticamente aquel triste acontecimiento en donde por primera vez, digamos, se levanta en contra de la tendencia mayoritaria de su grupo parlamentario, en contra de la despenalización del derecho a decidir de las mujeres, a decir que era un trapo verde, fue dibujándose este camino de oposición que yo creo que ella negoció en su momento y que se plantó en un grupo parlamentario minoritario como fue Partido Acción Nacional y que quizá pues vio mayor capital político personal en esta participación con este grupo parlamentario. Ella reiteradamente pues ha dicho que no busca otro cargo público, dice que no quiere llegar, por ejemplo, a la candidatura para la gubernatura en Sonora, y a mí me da la impresión de que dentro de esta negación pues está más bien posicionándose como una posible, digamos, sucesora, no lo sé, digo, ya se pasó la elección reciente, pero sí hay un tema que es que yo creo que parte, más que de sus convicciones, de sus cálculos políticos que juegan, digamos, en la oposición y que han estado, digamos, dentro de todo este marco de infodemia, de una traición abierta también al partido político desde el cual y cuya plataforma la lanza inicialmente y que pues ahora la vemos como esta voz escandalosa, pareciera como que dentro del grupo parlamentario del PAN se convierte en estas voces más visibles, ¿no? Por ejemplo, recientemente con la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran senadora Ifigenia Martínez, está Lili Telles en esta postura de ataque constante, es decir, yo no creería que parte de lanzarla por ser mujer, sino que es un juego político que han hecho y que resulta muy deplorable. Yo realmente creo que es una figura política que en el futuro será tal cual leída como no solamente la traición, sino también un ejercicio turbio del poder político. Y bueno, dentro no, pero, de... Carla, perdón, pero es que yo me refería a que los últimos escándalos, los últimos círculos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los han dado legisladoras. La lápida a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, durante su comparecencia, Lili Telles con esta advertencia, Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, y yo no veo muchos legisladores relevantes, con todo el respeto, no me vayan a después también reclamar los hombres del PAN, que den la nota, pues. Sí, fíjate que es un análisis que sería muy interesante cómo se está, digamos, haciendo este performance político, esta aparición, digamos, en el estrado, en los medios de comunicación, y que efectivamente han dado la nota por un estilo, digamos, muy escandaloso y que hace como este juego en donde probablemente el género tenga que ver, ¿no? Digamos que quizá está detrás, y eso es una cosa que se puso de manifiesto cuando vemos esta mesa con Claudio X González y los más egregios líderes de la derecha mexicana, en una mesa en donde están únicamente varones, y ellos están seriamente haciendo los acuerdos políticos, ¿no? Mientras hay mujeres que están, digamos, en la primera fila dando la nota y jugando, digamos, este papel político. No lo sé, no tengo una respuesta, pero creo que pone sobre la mesa una cuestión interesante que tiene que ver con cómo los partidos, en este caso la oposición mexicana conservadora, pues está poniendo, digamos, a las mujeres en este papel, o ellas mismas, digamos, están jugando ese rol en el estrado y en el debate parlamentario. Así es. Renata, hablando de mujeres y hablando de una mujer